estacionales. ¿Qué son los trabajos estacionales? Son aquellos que encuentran un empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año, como el turismo en verano o bien en invierno. La recolección estacional en la agricultura, más que todo está ligada a la prestación de servicios y a la agricultura. Por ejemplo, lo que hemos hablado con ustedes, todos conocemos que cuando viajamos a la costa sur hay una época que es época de zafra y los que contratan en ese momento son trabajadores estacionales. Cuando está, por ejemplo, todo el proceso de siembra de cualquier clase de producto agrícola, estamos en una época de estación. Por ejemplo, todo el proceso de mantenimiento hasta la obtención del fruto, o sea, la cosecha, ya sea que sea a la hora del tipo de corte o bien la recolección del fruto, todos esos se hacen por estaciones. Entonces, a esos trabajadores se le llaman estacionales. Tenemos el trabajo eventual. Este trabajo es importante porque dice que se lo ejecuta un trabajo que está capacitado, ya tuvo entrenamiento. Entonces, cuando una empresa va a implementar un nuevo sistema o bien esta empresa tiene un trabajo sumamente elevado en determinada época, contrata precisamente este tipo de trabajadores eventuales, lo hace en un momento específico y únicamente va a ser precisamente, como el término dice, eventual, por un tiempo. Pero lo interesante acá es que lo que quiere indicar es que es aquel personal que ya está calificado. Por ejemplo, muchas fábricas de ustedes que usted puede retirarse, pero lo necesitan, entonces eventualmente, como es una mano de obra calificada, que conoce el trabajo, ya no necesita entrenamiento, lo van a estar contratando en forma eventual. El trabajador temporal, cuando se contrata por un periodo de tiempo específico, pues por supuesto, esto lo vamos a hacer en cualquier tipo de empresa. Si Ramiro Adolfo, por ejemplo, por alguna circunstancia tiene que retirarse y alguien que pueda desempeñar su trabajo, lo van a contratar mientras Ramiro Adolfo pues obtiene, cumple sus funciones de su permiso que él pudo haber pedido. El ocasional consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica, por horas, por días o bien por semanas. Ya nos vamos a la parte de la ley. De conformidad con el reglamento del convenio 175 de la OIT, que es el reglamento del tiempo parcial, en esa ley, precisamente en el artículo 2, en el numeral 2 y 3, en el 2 vamos a encontrar lo que es un patrono, déjeme ver, es aquel que presta su servicio. En los dos vamos a encontrar la definición precisamente de lo que es un trabajador a tiempo completo y un trabajador a tiempo parcial. Pero estas definiciones ya tenemos base legal para poderlas indicar, ¿sí? Y luego tenemos el trabajador migrante. El trabajador migrante, yo quiero hacer esa corrección porque yo inclusive utilizo ese término. Por ejemplo, los trabajadores guatemaltecos. ¿Qué regiones? Por ejemplo, del occidente, del oriente y del sur. Si se dan cuenta muchas veces, o el norte también, va ustedes, la parte esta de Puerto Barrios y todo lo más, si ustedes se dan cuenta, muchas veces hay trabajadores que por corte de café o otro producto, él está trasladándose de un lugar a otro. Nosotros comúnmente decimos, es un trabajador migrante internamente. No, el término de trabajador migrante lo tenemos en el convenio 143 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo número 11 establece lo siguiente: trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia. Incluye también a toda persona admitida como trabajador migrante. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores guatemaltecos nuestros que viajan al extranjero, y si se dan cuenta, por ejemplo, ellos son trabajadores migrantes porque son admitidos como tales. Y los que viajan directamente también en otras circunstancias con el fin de ir a trabajar a otro país. Entonces, estamos bien claros que ese es el trabajador migrante y el que internamente se traslada de un lugar a otro, le podríamos llevar tal vez trabajador de movilidad regional en Guatemala o cualquier otro término,
pero no podría ser un trabajador migrante porque ya tenemos la definición en una norma internacional. Luego, vamos a ver, a partir de hoy vamos a usar nuestro código. Ya no esté esperando que yo le esté enviando material, porque ya no le voy a enviar, porque necesito que juntos leamos todo el código de trabajo, juntos. En esta etapa, en este derecho sustantivo, el 1, esta parte lo vamos a dedicar exactamente a leer toda la parte sustantiva del sustantivo, y en la otra parte vamos a ver también el sustantivo, pero colectivo. En esta miramos el individual y en el otro colectivo. Entonces, por favor, vamos a leer algunos artículos. Yo quiero que nos ubiquemos en el artículo número 3. Si se dan cuenta, dentro de los elementos hablamos la palabra subordinada. Sin embargo, hay una excepción, y la excepción la vamos a encontrar con una bonita definición, y especialmente que no existe subordinación en este caso, en el artículo 156 del Código de Trabajo relativos a los trabajadores a domicilio. Por favor, alguien que le pueda dar lectura al artículo 156 del Código de Trabajo. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro análogo de simulación, constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Bueno, lo interesante en este es la definición, ¿va? Ustedes, y aparte de eso, si se dan cuenta, no hay subordinación, no hay dirección ni por el patrono ni por ningún representante. Luego tenemos el trabajo de familia. Este es sumamente interesante porque aparentemente nos vamos a confundir con el trabajo a domicilio, ¿no? Y ahorita que Wendy le dio lectura al domicilio, veamos qué es el trabajo de familia. Veamos qué dice el artículo 199 del Código de Trabajo. Los trabajadores a domicilio o de familia quedan sometidos a las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen según el caso sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes, en beneficio común y en el lugar donde ellos habiten. Si te das cuenta, es totalmente diferente a lo que dice el 156. Entonces, el trabajo de familia está contenido en el segundo párrafo del artículo 199. Entonces, si se dan cuenta, es otra clase de trabajadores que tenemos nosotros que encuadrarlo entre el contenido del artículo 3 del Código de Trabajo. Veamos hoy lo que es el trabajador campesino. Vean, aquí tenemos tres circunstancias. Primero, cuando hablamos de trabajador campesino, sabemos de que tiene que estar el que ejecuta actividades propias de la ganadería, o bien de la agricultura, o bien que habitualmente, trabajos que habitualmente se ejecuten en ese ramo. Pero, ¿qué pasa con el personal administrativo? Por ejemplo, Mónica Cecilia Díaz es dueña de una finca. Nosotros somos sus trabajadores. Resulta que Cris Marisol y Cindy Marisol son, Iván también García, son empleados, son contadores, secretarias, son asesores en la empresa de la finca. Entonces vamos a ver que ellos, de conformidad con la ley, no son trabajadores campesinos, ¿sí? Pero también es otra circunstancia, que Iván García sea el jefe de la casa, el jefe de familia, y resulta que él es un trabajador campesino y su esposa y su hijo le ayudan. Entonces, qué categoría le da la ley a la esposa y a los hijos de Iván cuando contribuyen o complementan precisamente ese trabajo? Vamos a verlo entonces. Primero analicemos el artículo 138 del Código de Trabajo. Trabajadores
campesinos. Son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Bueno, ahí está bien claro ese artículo, ¿va? Que el trabajador administrativo no constituye trabajador campesino. Veamos ahora qué dice el 139 en relación a la esposa y a los menores. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Ven qué interesante, ¿sí? Entonces, la esposa o la mujer y los menores de edad, que normalmente son esposa e hijos, por ejemplo, se van a considerar trabajadores campesinos. Claro, ahí sí que se consideran complementarios. Complementarios. Entonces, lo interesante de esta norma es que hay una palabrita ahí que dice con anuencia del patrono. Claro, quienes defienden intereses del patrono dicen que debe ser por escrito, pero ustedes ven la ley, no dice que sea por escrito. Es más, se recuerdan el artículo 27 del Código de Trabajo, donde dice que pueden ser contratos verbales de trabajo los precisamente agrícolas y ganaderos. Entonces creo que no es un requisito por escrito, sino que la anuencia se puede dar con el consentimiento que muchas veces actualmente, como ustedes saben, en el agro guatemalteco, normalmente el patrono ya está pagando precisamente a destajo, está pagando por corte de caña, ya sea por tonelada o bien por medida en el corte de café, como se da en otro producto, por ejemplo la fumigación también, que ahora la hacen por medida. Entonces, si se dan cuenta, el trabajador campesino, para poder obtener un ingreso satisfactorio, por menos que cubra sus necesidades, muchas veces requiere a sus hijos y a su esposa para que colaboren para poder llegar a la meta o lo requerido por el patrón. Quiero que se está perdiendo la parte humana de decirles precisamente, de que ya no se le quiere pagar al campesino como corresponde, sino que se le quiere modificar sus condiciones para explotarlo. Pero lo importante es de que ustedes ahora tienen una norma donde ustedes saben que el 139, que las mujeres y los menores de edad que contribuyen con un jefe de familia en la agricultura, también se les denomina trabajadores campesinos, solo que con la modalidad de coadyuvantes o complementarios. Estamos entonces ahora, veamos otra clase de trabajadores que son especiales, el trabajador doméstico o de casa particular, artículo 161 del Código de Trabajo. ¿Quién nos lo lee? Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio, de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas o aquellos trabajadores que nosotros vemos haciendo limpieza en oficinas, en edificios? Por favor, ellos no son trabajadores de casa particular ni trabajadores domésticos. Ellos ejecutan el trabajo del contenido del artículo 3 del Código de Trabajo. Ya para ser trabajador de casa particular o trabajo doméstico, pues ya el 161 es bien claro sobre qué circunstancias y especialmente que no existe lucro. Veamos hoy el trabajador de transporte, artículo 167 del Código de Trabajo. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros de una u otros,
sea por tierra o por aire. Bueno, si se dan cuenta, no únicamente hablamos de los conductores, sino que prestan los servicios en un vehículo. Puede ser un mecánico, puede ser un ayudante. Ellos también son parte de la tripulación que puede irse en un vehículo y se consideran precisamente trabajadores del transporte. Artículo 170, trabajo de aprendiz. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, si se dan cuenta, la finalidad del trabajo de aprendizaje no es la remuneración, es precisamente ahorita vamos ya, Stephanie, por el 170. Entonces, estamos ahorita hablando del trabajo de aprendiz. Lo interesante en esta clase de trabajo es precisamente que no es la remuneración. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí puede pagarse menos del salario mínimo. Lo interesante de esta norma es precisamente de que la finalidad es el aprendizaje, es la enseñanza de ese arte, de ese oficio, de esa profesión, la obligación que tiene el patrono de enseñarnos y nosotros, por supuesto, de aprender. Las obligaciones que tiene precisamente el patrono de podernos certificar cuando hemos precisamente aprendido el oficio, el arte o la profesión. Veamos hoy los trabajadores del mar y de las vías navegables, artículo 175. Trabajadores del mar y de las vías navegables. Son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta, y a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido. Son servicios propios de la navegación, todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. Se llama contrato de embarco el contrato de trabajo que realicen dichos trabajadores. Bueno, entonces ya tenemos una definición de lo que son los trabajadores del mar y las vías navegables. Recientemente el licenciado Alan García les envió a ustedes en el grupo un decreto, el decreto 10-2022, que es la ley de fomento del trabajador marino mercante guatemalteco en el extranjero. Lo interesante de esta ley es, primero, que modifique el artículo 34 del Código de Trabajo. Segundo, ya nos da definiciones de lo que es empleador, de lo que es trabajador. Y vean qué interesante, porque precisamente en el artículo 1, inciso C, tiene una definición de lo que es trabajador y en el C lo denomina de la manera siguiente. Dice, gente de mar es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Esta es una definición de trabajador que precisamente de este decreto. Que por cierto, les quiero indicar de que el día de hoy que estuvimos revisando el diario oficial, no han publicado, me imagino que en el transcurso de la semana lo van a publicar. Va a ser sumamente interesante porque hay una parte ahí de las agencias de colocación, que no sé cómo lo van a interpretar ellos, pero acuérdense que las agencias de colocación en trabajadores está prohibido por la legislación guatemalteca y también por tratados y convenios internacionales. La OIT no permite ese tipo, pero bueno, ahorita estamos nada más como interesa el 1, artículo 1, inciso C, que está en la definición de lo que es un trabajador, precisamente en cuanto a esta ley específica, que es el fomento de trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. También, por ejemplo, en el 147 del Código de Trabajo vamos a encontrar lo relativo al trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Vamos a encontrar en la Ley de Servicio Civil Municipal, que ya le hemos leído, ya vimos anteriormente esa ley, lo que es un trabajador municipal. Vamos a encontrar también en el reglamento de la Ley de Servicio Civil lo que es un empleado público y un funcionario público.
Ya quedamos que precisamente en la ley específica, la ley de servicio civil, también vamos a encontrar lo que es un servidor público. En la ley de clases pasivas del Estado, vamos a encontrar, ya le dimos lectura anteriormente, a lo que es un trabajador civil del Estado. Pero me interesaba el último, que es el trabajador afiliado. En previsión social, en seguridad social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social precisamente nos va a variar un poco en cuanto a las definiciones y a las limitaciones que nosotros tenemos en cuanto al trabajador de confianza, al representante del patrón. En su artículo número 15 del acuerdo 1123 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, está establecido la norma que también los gerentes, los directores, los administradores, los reclutadores que tengan una relación de trabajo, una relación laboral, deben de aparecer en los registros precisamente de las planillas del Seguro Social. O sea, ahí sí les da, Sergio, es el acuerdo 1123 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, que es el reglamento de inscripción de patronos en el régimen de seguridad social, artículo 15. Ahí está la definición de lo que es un trabajador afiliado. Pero lo interesante es que aquí dice que los representantes del patrono en materia de previsión social son considerados trabajadores. La diferencia que vamos a ver en el Código de Trabajo cuando hablemos de los auxiliares de los patronos, que los representantes de los patronos, los puestos de dirección, representación y de confianza no se consideran representantes de la clase trabajadora, sino representantes del patrón. Entonces, ahí estaríamos con esas definiciones. Ahora nos iríamos a lo que es patrono. Patrono, vamos a encontrar una definición que nos da Manuel Osorio y dice que es una persona física que en el contrato laboral da ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación subordinada. Es pues el propietario de la empresa y quien la dirige personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también empleador o empresario. Ahora le voy a pedir favor a Wendy que me lea el artículo 2 del Código de Trabajo. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Bueno, aquí solo quisiera que hiciéramos una corrección que nos va a servir para examen y ir anotando nuestro código que nos va a servir para la vida. Para todavía el otro sustantivo colectivo que nos queda, los dos procesales, el examen técnico profesional y el ejercicio de nuestra profesión cuando seamos abogados y notarios. El artículo 119 que menciona el artículo 2 era de la Constitución de 1956. Actualmente es el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, o sea, la actual. Me hace esa corrección, por favor, en el artículo 2 de su Código de Trabajo, que cuando menciona el artículo 119 de la Constitución, esa ya ha sido totalmente derogada, es la de 1956, actualmente es el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ya tenemos esa definición. Pero tenemos una excepción. Miremos qué dice el artículo 177 del Código de Trabajo. El capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que es el mismo patrono actúe como capitán y goza de estas facultades. A. Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y pasajeros deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a seguridad o salvamento de las personas y carga de que ésta conduzca. B. Es delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para el servicio
seguridad o salvamento de esta conforme lo indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir los deberes que las leyes de orden común le señalen. Bueno, yo le agregué aquí dos definiciones que encontré, una de naviero y otra de armador. La de armador la encontré precisamente en un convenio de la OIT, que no está ratificado por Guatemala, pero como es un organismo internacional, creo que es valedera la palabra que encontramos. Primero, naviero. ¿Qué es naviero? Es aquella persona que utilizando buques, tanto propios o alquilados, se dedica a la explotación de los mismos, bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. ¿Qué es armador? Recordará que este convenio designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador a casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad o persona y que al hacerlo ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores. Siempre hablando del decreto 10/2022, Ley de Fomento del Trabajo Marítimo Mercante guatemalteco en el extranjero, también en el artículo número 1, inciso B, encontramos una definición de lo que es un empleador. Y dice lo siguiente: es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque, o que aquella, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el de administrados, el de agente, el fletador a casco desnudo, el capitán, según sea el caso. Si se dan cuenta, pues son las definiciones que nosotros vamos a encontrar de lo que es un empleador o un patrón. Ahora vayamos a lo que es la empresa. La empresa, precisamente, cuando pues, lo dice nuestro código en el artículo 14, y le puede ir el favor ahí, Wendy o alguien más que nos quiera ayudar. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se restablezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Entonces, esta es una empresa. Entonces, por supuesto, tenemos que buscar una definición y qué mejor encontrarla en el Código de Comercio en el artículo 655. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con el propósito de lucro y de manera sistemática bienes y servicios. La legislación mexicana indica: es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Eso sería en cuanto a la empresa. Ahora vayamos a ver qué son los representantes del patrón o los auxiliares del patrón. Y vamos a encontrar precisamente los representantes del patrono y los intermediarios. Son dos figuras totalmente diferentes. Veamos el primero, artículo número 4. Código de trabajo. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel.
Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. Bueno, vean, lo primero, que los representantes son los que ejercen estas funciones, ¿verdad? Ustedes. Y el segundo párrafo, cuando habla de mandatarios, nos dice que todo, gerente general, gerente administrativo, gerente financiero, gerente de recursos humanos, todos están ligados al patrono por un contrato de trabajo o una relación laboral, salvo los mandatarios, que por ejemplo en el caso de los mandatarios judiciales de conformidad con la ley del organismo judicial, únicamente puede ser los abogados. O sea que usted sí puede ser mandatario judicial de conformidad con la ley en estos casos. Puede serlo también los parientes de los grados de ley del patrono, pero normalmente se utilizan abogados. Pero vamos a una de las excepciones hablando de representantes, una de las, no las excepciones, sino una, ¿qué le dijera? Un representante exclusivo que regula el artículo 177 del Código de Trabajo. Veamos qué dice ese artículo, por favor. 177. El capitán de la nave es el representante del patrono, Solo salvo que... ese es el término general, que el capitán de la nave es el representante del trabajo en el trabajo del mar y las vías navegables. Lo siguiente, por favor, ven. Salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de estas facultades. A. Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a seguridad o salvamento de las personas y carga que ésta conduzca. Y B. Es delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para el servicio. Seguridad o salvamento de esta conforme lo indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir los deberes que las leyes de orden común le señalen. Bueno, si se dan cuenta, ahí está una definición y una característica esencial de un representante en el trabajo del mar y las vías navegables. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de representante del patrono, por supuesto, vamos a tener que acudir para poderlo, aunque está bien claro en el artículo 4, pero fíjense en que encontramos una norma en uno de los artículos que son artículos del derecho procesal del trabajo, el artículo 351, que está hablando de las tachas y está hablando exactamente de la parte procesal del derecho del trabajo. En el tercero, cuarto y quinto párrafo encontramos muy claro las definiciones de los representantes del patrón. Pueden ser los que tengan cargos de dirección, los que tengan cargos de representación y los trabajadores de confianza. Veamos, vamos a ver el primer párrafo, el tercero y cuarto y quinto del 351 para que nos quede bien clarita esta norma. Muy bien. Primer párrafo, artículo 351. La tacha de testigos no interrumpirá el trámite de juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Y después dijo el cuarto. El tercero, cuarto y quinto párrafo. Ok. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral y reconocida, y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Vean primero, quisiera que en el artículo 4 del Código de Trabajo, cuando
nos hizo favor, Wendy, darle lectura a los representantes del patrono, usted haga una llamada o una anotación y me agregue el artículo 351, tercero, cuarto y quinto párrafo, para que usted logre interpretar bien quiénes son los representantes del patrono. Con los cargos de confianza, los últimos, quiero decirles de que estos cargos de confianza o trabajadores de confianza, como establece la ley, en Guatemala hay diversos casos relacionados con eso. ¿Por qué? Porque si Wendy Solares, un patrono le indica que va a ser o está catalogada con un cargo de confianza, una trabajadora de confianza, ella tiene derecho por la naturaleza y las funciones que tiene la empresa de indicar que ella no califica. Entonces ella puede impugnar precisamente ese cargo que le están asignando que es de confianza. ¿Por qué? Porque, por favor, váyase a la norma del 351 y donde dice cargos de confianza, quiero que me haga una llamada. Y para eso quiero que nos vayamos al artículo 124 del Código de Trabajo y el 212 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Vamos a encontrar una prohibición y vamos a encontrar una limitación. ¿Por qué? Porque los trabajadores de confianza son representantes del patrón. Veamos qué pasa con la jornada de trabajo y su participación en un sindicato. Artículo 124 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo los representantes del patrono. B. Los que laboren sin fiscalización superior inmediata. C. Los que ocupen puesto de vigilancia o que requieran su sola presencia. D. Los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores. Y, inciso E, los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboren con exceso al límite de 12 horas diarias. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Bueno, entonces lo primero que quiero es que en ese artículo, el 350 y último párrafo, haga la llamada y anote el artículo 124, concretamente el inciso A. Veamos ahora qué dice el artículo 212 del Código de Trabajo, que es una prohibición. Artículo 212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores, los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyan y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, lo importante acá es que cuando ustedes ya lleven su colectivo, que si Dios quiere, pues, si no están con nosotros, solo recordémonos de que, por favor, para excluir a los representantes del patrono en la formación o que participen en un sindicato, debe estar en los estatutos, debe estar de la formación de un sindicato, debe estar en los estatutos que no puede participar, pero es un requisito esencial. Tiene que ser la Inspección General de Trabajo quien ponga el visto bueno también para evitar el abuso. Y como les indicaba,
Los cargos de confianza es un tema que aún en Guatemala se discute en los tribunales de materia laboral, porque muchas veces se impugna precisamente el que se indique que es un cargo de confianza, un puesto que uno pueda tener dentro de un puesto, dentro de un centro de trabajo. Es tan importante el trabajador de confianza o los cargos de confianza que les quiero comentar que la primera conferencia de la OIT, que se dio precisamente en Washington, dice que uno de los temas a discutir fue exactamente los trabajadores de confianza. Y comenzaba el problema. ¿Cómo nosotros logramos determinar un cargo de confianza o un trabajo de confianza? ¿Qué requisitos debe tener el trabajador como tal? Y comienza la discusión. Lo interesante es de que la Organización Internacional del Trabajo, desde 1919, viene discutiendo el tema de cargos de confianza o trabajos de confianza. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el intermediario. Vean qué interesante. El representante ya estamos, cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. Pero ¿qué es el intermediario? ¿Cómo funciona en materia laboral intermediario? Y la definición es bien clara y precisa, ¿eh? Bien clara y precisa. Yo desde un inicio le dije a usted que me interesaba que usted conociera bien las normas para que usted las pudiera aplicar, no en una discusión, sino en una opinión. Quiero regresar nada más al artículo 212. Ahí habla su código, lo que Wendy lo lectura y la mayoría de código lo tienen ahí, habla de 14 años. Hágame favor de anotar 15 años y si quiere agrega convenio 138 de la OIT y el acuerdo gubernativo 260-2019, que es el reglamento de aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Haga esas correcciones en su código porque nadie las va a hacer si usted no la hace. Alguien me preguntaba y dice, mire, Licky, ¿por qué no lo hizo el Congreso? No, ni lo va a hacer. Entonces nosotros, para no equivocarnos, porque en el examen quiero decirles que de dos cosas que me asombraron enormemente, fue algunos alumnos que todavía no logran distinguir el indubio pro operario. No logran todavía o nunca han estado en clase, que más me imagino que eso ha pasado. No lo voy a juzgar, puede ser por trabajo o cualquier otra circunstancia, pero sí me preocupa. Déjame ver el acuerdo gubernativo, no, la aplicación no. La aplicación del convenio 137 de la OIT, si no estoy mal, estamos en el 260-2019. Lo hemos visto anteriormente. Bueno, yo lo que les indicaba es de que sí me asombró algunas respuestas, por ejemplo, edad mínima en Guatemala para trabajar, que alguien me anote 14 años. Eso sí me confundió. Me confundió porque me dio un poco de tristeza. Dije, o no me debo lograr explicar yo todo este tiempo, o son alumnos que jamás han estado en una clase. Me aplicaron la pirámide de Kelsen y hemos hablado 1000 veces que en materia laboral no procede la pirámide de Kelsen. Y 3, también me confundieron, ¿se recuerdan que les puse alguna en los contratos de trabajo de un menor de 15 años? Sí, un menor de edad, pero un menor de 15 años, que ya es trabajador, ¿quién firma su contrato de trabajo? Les puse sus padres, el propio trabajador o la Inspección General de Trabajo. Me dolió mucho que muchos pusieran los padres, cuando en repetidas veces hemos dicho que de conformidad con el artículo 31 del Código de Trabajo, los menores de edad, pero de 15 años, están facultados para firmar su propio contrato de trabajo y de recibir o percibir su salario. No necesitan la representación de sus padres en materia laboral. Vayamos hoy al artículo 5, ¿qué es intermediario en materia laboral? Por favor, veamos bien claro qué es lo que dice nuestro gobierno al respecto. Decime. Intermediario. Toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio a un patrono. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel
para con él o los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que deriven de la constitución del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Fíjate qué interesante, porque vean la definición. Toda persona que contrata en nombre propio, ¿sí? Wendy, estás contratando en nombre propio. Trabajadores que van a ejecutar labores, por ejemplo, para Álvaro Robles, que es el patrón. Si te das cuenta, lo está haciendo en nombre propio. Que claro, en materia laboral la salvedad es bien clara y precisa. Los dos son responsables. Claro, dice este último, o sea, el patrono Álvaro Robles queda solidariamente responsable contigo para con sus obligaciones con los trabajadores. Y por último, resulta que Wendy no, a pesar de que fue Álvaro quien le encargó que necesitaba trabajadores, Wendy los contrata, pero resulta que Wendy les va a proporcionar su capital, o sea, su inversión y también su equipo. En ese momento Wendy dejó de ser intermediaria y se convierte en patrón. En el trabajo agrícola y ganadero, aquí, por supuesto, son normas que hay que lograr interpretar, porque en principio está hablando de este artículo, el 141 de representantes del patrono, luego habla de los reclutadores del patrono. Lo interesante acá son dos cosas. Una es de que estamos casi hablando no de representantes del patrono, sino de intermediario. Veamos, Wendy, qué dice el artículo 141 del Código de Trabajo. Artículo 141. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan de una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades. Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse al Departamento Administrativo de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y éste no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone su visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder debe renovarse cada año. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido a este darles gratificaciones o emolumentos adicionales por los servicios que les presten en el ejercicio de su poder. Bueno, lo interesante de todo esto, lo interesante. Primero, vamos a corregir la palabra Departamento Administrativo de Trabajo en su código. Y me anota que es la Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Vamos a corregir nosotros mismos nuestro código. Donde dice Departamento Administrativo de Trabajo, vamos a agregar Dirección General de Trabajo. Segundo, pues entonces ya estamos con la interpretación. Bueno, aquí estamos hablando del trabajo agrícola y ganadero. Los famosos reclutadores, los intermediarios que intervienen acá. Primero, necesitan una carta poder del patrono para poder ejercitar. Debe llevar el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Pero de ese documento, de esa carta poder, necesita extenderlo en duplicado. ¿Por qué? Porque una copia debe ser enviada a otra entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se llama Dirección General de Trabajo. Por favor, en este 141 intervienen dos entidades del Ministerio de Trabajo. La inspección que le pone el visto bueno a la carta poder y esa carta poder que el duplicado o la copia del duplicado se va a enviar precisamente a la Dirección General de Trabajo. Que no se nos olvide entonces esas dos intervenciones que hace precisamente el Ministerio de Trabajo a través de estas dos dependencias. ¿Tenemos alguna duda con eso? ¿Alguna duda, jóvenes?
Buenas noches, licenciado. Disculpe, en el 141, ¿dónde es donde tenemos que hacer la corrección? Donde dice Departamento Administrativo de Trabajo. Ajá, ahí es Dirección General de Trabajo. Gracias. Bueno, jóvenes, y vamos a, no hay preguntas, entonces estamos bien claros en esto. Nos vamos a quedar hasta ahí porque yo sé que tienen examen el día de mañana, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, estos ya los vimos, los cargos de dirección, de confianza, el intermediario, y nos quedamos con la sustitución patronal. Sí, ahí estamos bien, entonces para que la próxima clase, pues ya nosotros sabemos dónde vamos a estar. Entonces yo quiero desearles el mejor de los éxitos para mañana. Quiero que estudien un poquito, aunque sea una subhora que demos ahora. Saben que trato de cumplir con mi horario, pero a petición de algunos alumnos, de hecho me pidieron que no diera clases hoy, pero quería yo cumplir con mis obligaciones como docente, especialmente como trabajador. Y también quiero decirles que una reunión de la coordinación nos hablaron claro que teníamos que dar clases. Así es que pasen una buena noche y espero en Dios que mañana sea un día de éxito para ustedes, que el día jueves puedan terminar con éxito sus primeros parciales y esto nos va a motivar muchísimo, muchísimo para el segundo parcial y que dentro de poco, pues, Dios primero, ya estemos pensando en el sexto semestre, Así de que felicitarlos por sus notas, todos tuvieron muy buenas notas, son poco las notas bajas. Sé que muchas veces algunos alumnos no pueden estar con nosotros. Quiero pedirles un favor, los que no aparecen en los cuadros, por favor, los que no aparecen en los cuadros, hagan el trámite, no tienen ustedes lo complicado que se les va a volver la carrera si no corrigen esa situación. Primero, nosotros los profesores tenemos una disposición, una norma que nosotros podemos tener los exámenes de determinado tiempo. Si nosotros no reportamos la nota en ese tiempo, porque usted no aparece en los cuadros, no tenemos por qué conservarla. Entonces yo les digo, lo que hice fue enviar a la Secretaría Académica las notas de los que no aparecen en el listado, pero si usted no aparece en los listados, por favor, haga el trámite. Yo lo voy a esperar hasta el día viernes porque todavía vamos a pasar el extraordinario que le pasamos hoy para que usted le pueda aparecer ya su nota oficialmente. Pero por favor, haga el trámite, insista en el trámite, vaya a control académico, vaya a atención al estudiante. Por favor, arregle esa circunstancia, porque creo que fueron 15 alumnos en esta sección que no aparecen en los listados oficiales de la facultad. Así es de que los que no lo tienen, yo sí quiero suplicarles que se preocupen por esa parte, porque si no van a perder nota, no solo de laboral, sino de sus otros cursos. Estamos con eso, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo día viernes, que ustedes ya han concluido sus trabajos. No sé si hay alguna duda o algo, pues aquí estamos todavía un minuto más. Solo una duda, Lick, disculpe, el artículo 351 dijo que lo pusiéramos con el 124 y el 212 o solo el 124. No. Óyeme, pues. En el 151, último párrafo, te hablo de los trabajadores de confianza. Ahí en el último párrafo, en trabajadores de confianza, agregame el 124, ¿sí? Y el 212. Y en el 4, donde estábamos hablando precisamente de los representantes del patrón, ¿sí? Ahí agrégame el 351. Tercero, cuarto y quinto párrafo. Tercero, cuarto y quinto. Muy bien, gracias, licenciado. Bajas. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Solamente, Lick, gracias. Bueno, te quedas. Bueno. Muchas gracias, Wendy Solares, por el apoyo. A la orden, licenciado, con mucho gusto.